El sol de la mañana apenas calentaba la terraza de la pequeña casa de un solo piso, cuando don Roberto, como todos los días, salió con la regadera en la mano. Sus movimientos eran lentos y meticulosos. Hablaba en voz baja con las plantas, como si fueran viejas compañeras. Viudo desde hacía 7 años y jubilado desde hacía 5, su rutina era su aliada fiel contra la soledad. La tetera silbó dentro de la casa. El aroma del café recién hecho se mezcló con el de la tierra húmeda. Se sentó en la silla de madera con la radio encendida en una emisora de música de antaño, cantando en voz baja un bolero que le traía recuerdos de su juventud junto a su esposa, Lucía. Entonces sonó el teléfono. No era habitual. La mayoría de la gente usaba aplicaciones, pero él aún prefería su viejo celular de botones grandes. «Bueno», dijo con voz ronca. «Padre», respondió Mariana, su hija única, con la voz quebrada. En minutos, la tranquilidad se transformó en preocupación. Mariana estaba atrasada con la renta, su hijo Pedro necesitaba útiles escolares y el empleo de medio tiempo en el supermercado apenas cubría los gastos. Roberto escuchó todo en silencio. Cuando ella terminó, simplemente dijo: «Tranquila, hija. Tu viejo papá va a arreglárselas». Aquella tarde, don Roberto abrió el periódico de papel y marcó con bolígrafo azul una vacante. Auxiliar de mantenimiento. Futura Tech. Empresa moderna, decían. Tecnología de punta. Sin pensarlo 2 veces, metió su currículum en un sobre y tomó 2 camiones hasta la dirección indicada. En la recepción, todo parecía otro mundo. Muros de cristal, chavos corriendo de un lado a otro con sus celulares, pantallas digitales por todas partes. Ajustó su sombrero gastado, barrió discretamente la suela de sus zapatos en la banqueta antes de entrar y se presentó. «Buenas tardes. Vengo por la vacante de auxiliar de mantenimiento», dijo con una sonrisa sencilla. La recepcionista, joven y demasiado ocupada para notar su cortesía, apenas asintió con la cabeza. «Tercer piso, sala 12. Puede esperar allí». Él agradeció y subió despacio, sintiendo el peso de todas las miradas. En la sala 12 ya había otros aspirantes, todos jóvenes, con ropa a la moda, hablando en voz alta y revisando el celular. Cuando don Roberto entró, la charla bajó unos segundos. Un muchacho le susurró algo a su compañero, que soltó una risa. Otro soltó un «mira al abuelito» que alcanzó a oírse. Poco después apareció Camila, la reclutadora, joven, elegante y segura de sí misma, con una tableta en la mano y hablando con prisa. Al ver a don Roberto, titubeó un instante. «Señor, ¿acompaña a alguien?», preguntó con una sonrisa protocolaria. «No, señorita, vengo yo solo por el puesto», respondió él, manteniendo la cortesía. Ella no escondió la sorpresa. Apuntó su nombre y le dedicó una mirada rápida de pies a cabeza. Camila no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Él no encajaba ahí. La entrevista arrancó con las preguntas de siempre. Cuando fue el turno de don Roberto, el ambiente estaba visiblemente desinteresado. Camila le preguntó con prisa, casi como un favor. Él respondió con calma, relatando sus décadas como mecánico industrial, supervisor de mantenimiento e incluso sus tiempos en la extinta JN Máquinas. «Ah, JN Máquinas, eso ya ni existe, ¿verdad?», comentó uno de los candidatos con una risa baja. Roberto solo esbozó una sonrisa, sin ofenderse. Camila cerró la ronda con un anuncio. «Ahora haremos una dinámica práctica con un panel técnico. Quien lo resuelva en menos tiempo pasa a la siguiente fase». Los aspirantes se animaron. Era su momento de lucirse. Don Roberto, en silencio, observaba atento cada detalle, sin que nadie lo considerara una amenaza. Al salir rumbo al laboratorio, Camila cruzó miradas con uno de los ingenieros que la acompañaba. «Ni debió traerlo», susurró. «Se ve perdido».
El ingeniero se encogió de hombros. Mientras tanto, don Roberto subía los escalones despacio, con el dolor en las rodillas, pero con algo más fuerte dentro, el deseo de ayudar a su hija y darle a su nieto una oportunidad mejor. En el salón de pruebas, todos se alinearon frente al panel técnico. Cables desconectados, sensores con fallas, sistema inactivo. Un reto de verdad. Uno a uno los candidatos comenzaron a tocar, pero nada funcionaba. Las luces rojas parpadeaban y el cronómetro no se detenía. Don Roberto observaba desde atrás. Sus manos picaban, como si el tiempo no hubiera pasado. Conocía ese tipo de panel, quizá con otro nombre o generación, pero los principios eran idénticos. Impaciente, Camila anunció que el tiempo se agotaba. ¿Alguien más quiere intentarlo? Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Entonces, una voz serena se hizo oír. «Si me permiten, puedo intentarlo». Todos voltearon a verlo con asombro. Camila vaciló, pero el ingeniero a su lado asintió. «Adelante, señor Roberto». Él avanzó despacio hasta el panel, mientras la sala quedaba en silencio. Aquella fue la primera chispa de algo que nadie esperaba. Lo que sucediera después cambiaría todo. La sala de pruebas de Futura Tech, normalmente silenciosa y ordenada, estaba tomada por una inquietud casi eléctrica. Candidatos jóvenes se turnaban frente a un panel técnico montado especialmente para la dinámica. El sistema presentaba múltiples fallas, sensores inactivos, códigos parpadeando en rojo, conexiones desconectadas. El reto exigía no solo conocimiento técnico, sino experiencia de campo. Camila, junto a un ingeniero asistente, observaba cada intento con impaciencia disimulada. Un muchacho manipulaba los cables con rapidez, intentando reiniciar el sistema, pero solo lo bloqueaba aún más. Otro trató de acceder al código interno y colapsó todo el panel. Un tercero, desesperado, empezó a probar cables al azar, provocando una cadena de errores que aumentaba la confusión. Ni siquiera lograron estabilizar el sensor de temperatura, murmuró el ingeniero frunciendo el ceño. Al fondo de la sala, don Roberto permanecía de pie, con los brazos cruzados detrás de la espalda, observando cada detalle como quien revisita un lugar familiar. Sus ojos, tranquilos y atentos, veían lo que nadie más percibía, la esencia del problema, oculta bajo capas de apresuramiento. Camila revisó el cronómetro en su tablet y suspiró. Última llamada. ¿Alguien más? Se hizo un breve silencio. Entonces, con voz serena, Roberto dio un paso al frente. Si no es molestia, ¿puedo intentarlo? Toda la sala volvió la mirada hacia él. Algunos rieron en voz baja, como si presenciaran un espectáculo inoportuno. Camila lanzó una mirada ladeada, pero antes de que pudiera decir algo, el ingeniero asistente asintió. «Adelante, señor». Roberto caminó despacio hacia el panel. Sus pasos no eran apresurados, pero sí firmes. Observó el sistema unos segundos sin tocar nada. Luego pidió un destornillador y cinta aislante. Un becario corrió a buscarlos. «¿Va a arreglarlo con cinta?», susurró alguien, conteniendo la risa. Él no respondió. Con manos seguras, empezó a reconectar los cables con precisión. Identificó un sensor mal colocado y lo sustituyó. Reinició el sistema manualmente, ajustó dos fusibles antiguos y resintonizó los parámetros. En menos de 5 minutos, las luces rojas dieron paso a un verde constante. El panel emitió un solo pitido. Quedó estable. El silencio fue inmediato. Todos se detuvieron. Hasta los celulares, que antes captaban historias y fotos discretas, callaron. Camila abrió la boca, pero no pudo articular palabra. El ingeniero a su lado avanzó un paso, como si necesitara verlo más de cerca para creerlo. «¿Cómo lo hizo, señor?». Roberto limpió las manos con un paño que sacó del bolsillo y respondió con sencillez.
Estos paneles son como relojes antiguos. Cuando la maquinaria se atora, a veces basta con reajustar una pieza, pero hay que conocer el ritmo del tiempo para saber dónde intervenir. En ese momento, apareció en la sala una figura de cabellos canosos, con una bata bordada, con el logotipo de la empresa. Era Leandro, ingeniero senior de Futura Tech, quien había estado observando la dinámica a distancia y fue avisado de la intervención inesperada. Al ver el rostro de Roberto, se detuvo en seco. Parpadeó como si reconociera a una leyenda olvidada. ¿Es usted don Roberto Andrade? Roberto lo miró sorprendido y esbozó una leve sonrisa. Sí, señor. ¿Nos conocemos? Leandro se acercó con reverencia. Soy Leandro Rocha. Hice mi tesis basada en un proyecto suyo de la época de JN Máquinas. El sistema modular R28. Fue pionero. Salvó líneas enteras de producción en los 90. Gran parte de ese concepto lo seguimos usando hoy en Futura Tech. La sala quedó muda. Camila, que hasta entonces parecía segura de cada paso de la selección, perdió el equilibrio. Su expresión cambió. El anciano desplazado era en realidad el autor de uno de los proyectos más estudiados en la misma base técnica de la empresa. ¿Usted diseñó el R28? Preguntó con voz queda. Roberto asintió con modestia. Fue un trabajo en equipo, en su momento, pero sí, la idea y la implementación fueron mías. No imaginaba que todavía se utilizara. Leandro se volvió hacia los presentes. Estamos ante una referencia. Un hombre cuya experiencia vale más que cualquier curso que hayan tomado. Los candidatos, antes llenos de burlas y sarcasmos, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Camila, sin palabras, observaba. Aún asimilaba lo ocurrido. Lo había tratado con desprecio, como a un forastero anticuado. Ahora, todos esperaban su reacción, pero Roberto no buscaba venganza ni aplausos. Se hizo a un lado y regresó al fondo de la sala como si nada hubiera pasado. Entonces Leandro se dirigió a él con determinación. Necesitamos hablar, don Roberto. En Futura Tech tenemos mucho que aprender de usted. Y en ese instante, el hombre que llegó como un extraño se convirtió, silenciosamente, en el centro de todo. A la mañana siguiente de la dinámica, la sala de juntas de Futura Tech estaba más silenciosa de lo habitual. Camila, visiblemente inquieta, hojeaba los informes con una pluma entre los dedos. Los nombres de los candidatos estaban alineados con calificaciones y observaciones. Pero uno destacaba, no por los números, sino por el impacto. Roberto Andrade. Esto lo cambia todo, comentó Leandro sentado al extremo de la mesa. Los reclutadores intercambiaron miradas. No era común que un ingeniero veterano participara tan directamente en la evaluación final, pero lo que había ocurrido el día anterior no era común en ningún sentido. Él vino a una vacante de auxiliar, murmuró Camila, como disculpándose ante su propio sentido común, y mostró un conocimiento práctico que muchos ingenieros recién graduados no tienen, añadió Leandro. Además de que fue el único en resolver el problema. En 5 minutos, el ambiente en la sala era de profunda revaluación. La arrogancia de sus discursos previos se había transformado en cautela y en algunos en sincera admiración. Creo que el director técnico debe enterarse de esto, sugirió alguien. En el 8º piso, el director técnico de la empresa, Augusto Silva, revisaba informes de desempeño cuando Leandro fue a verlo. En pocas palabras, le resumió lo sucedido. ¿Me estás diciendo que el responsable del R28 se postuló para un puesto de auxiliar aquí? Preguntó Augusto incrédulo. Sí, y nadie lo reconoció. Lo trataron como a cualquier abuelito. Augusto se acomodó los lentes y suspiró. Quiero hablar con él. Hoy. La invitación llegó a Roberto por teléfono.
Ya no esperaba mucho tras su demostración en el panel. Creía haberle ganado algo de respeto, a lo mucho. Pero cuando lo citaron al 8º piso, comprendió que algo más grande se avecinaba. Augusto lo recibió de pie, con un apretón de manos firme y una sonrisa sincera. Señor Roberto, es un honor. No tiene idea del impacto que su historia ha tenido en nuestra ingeniería. Por favor, tome asiento. El despacho era amplio, decorado con objetos modernos y cuadros minimalistas. Roberto, sentado con discreción, absorbía cada detalle. Leandro me contó lo ocurrido en la dinámica, y yo me tomé la libertad de leer todo lo que encontré sobre usted. Su proyecto del R-28 aún se estudia. Es raro hallar a alguien con tanta experiencia práctica y a la vez con tanta humildad. Roberto sonrió, modesto. Solo hice mi trabajo, doctor. Tuve la suerte de aprender de gente muy buena. Y tuve que decir muchos no a promociones para cuidar de mi familia. Tal vez por eso mi nombre no llegó tan lejos. Augusto se recostó en la silla pensativo, pues hoy va a escuchar un sí del tamaño que merece. Abrió una carpeta y le entregó un contrato. Quiero que se quede con nosotros, pero no como auxiliar. Sería un desperdicio. La propuesta es para consultor técnico senior, oficina propia, horario flexible y un salario acorde con su experiencia. Queremos aprender de usted y que ayude a formar a los más jóvenes. Roberto guardó silencio unos segundos. Se le humedecieron los ojos. Pensó en Mariana, en Pedro, en el futuro que ahora podría ofrecerles. Tragó el nudo en la garganta y con firmeza extendió la mano. Acepto, pero con una condición. Quiero poder apoyar también a los aprendices y al personal de planta, a quienes como yo no tuvieron título, pero tienen hambre de aprender. Augusto esbozó una amplia sonrisa. Hecho. La noticia se propagó por Futura Tech como fuego en pasto seco. En menos de una hora todos sabían. El hombre de tono reposado y aspecto sencillo era ahora uno de los consultores más importantes de la empresa. Algunos se quedaron asombrados. Otros, que habían reído, caminaban ahora con la mirada baja. Y Camila sintió cada mirada como un espejo de su propia arrogancia. Se encerró unos minutos en la sala de entrevistas, tratando de asimilarlo todo. Recordaba cómo lo había tratado. La pregunta despectiva, las miradas impacientes, la forma en que lo había juzgado por su edad y su indumentaria. Ahora veía al mismo hombre recorriendo los pasillos acompañado de Augusto y Leandro, siendo saludado con respeto por directores e ingenieros. Roberto regresó a casa ese día con una sonrisa distinta. Se sentó en la terraza, como siempre, pero en lugar de buscar el silencio, encendió la radio y dejó que la música llenara el aire. Al día siguiente, tendría su propia oficina, un equipo a su cargo y un propósito mayor que cualquier salario. Pero en ese instante, lo único que deseaba era disfrutar el aroma del café recién hecho y la brisa suave. Porque, en el fondo, don Roberto sabía que lo más importante no era el cargo, sino el reconocimiento de lo que siempre fue. Un hombre íntegro, sabio y necesario. Incluso en un mundo que casi lo había olvidado. Temprano, incluso antes de que iniciara oficialmente la jornada, don Roberto ya estaba ahí, con una camisa de vestir sencilla, su carpeta en mano y la mirada atenta. No había ostentación en sus gestos, solo la tranquilidad de quien sabe perfectamente para qué vino. En el pasillo del área técnica, un letrero nuevo llamaba la atención: Consultoría Técnica, Roberto Andrade. Algunos empleados pasaban de largo y echaban un vistazo fugaz. Otros se detenían, susurraban y señalaban con una sonrisa de asombro. Era raro presenciar un cambio tan repentino y tan merecido. Al abrir la puerta de su nueva oficina, Roberto encontró una pequeña mesa, una librera con manuales técnicos y una computadora moderna. En un rincón había una silla extra. Él sonrió internamente. Será útil, pensó. Ya esperaba visitas,
Y llegaron. Aquella misma mañana, 2 jóvenes ingenieros tocaron a la puerta con un proyecto bajo el brazo. ¿Tiene un minuto, señor?, preguntó el primero, casi tímido. Claro que sí, pasen. Le mostraron los esquemas eléctricos y le explicaron un problema de sobrecalentamiento en un componente, una duda que los había atormentado por semanas. Roberto escuchó en silencio, sus ojos recorriendo cada línea del plano. Luego, con voz pausada, comenzó a sugerir ajustes. Dibujó, explicó y concluyó con una frase. La máquina no miente, solo responde a lo que nosotros le hacemos. El secreto está en escucharla con paciencia. Los jóvenes salieron con un brillo nuevo en la mirada. No solo se llevaban la solución técnica, sino la enseñanza de alguien que había vivido eso en carne propia. Con el paso de los días, su oficina se convirtió en un punto de encuentro. Técnicos, ingenieros y pasantes acudían. Roberto recibía a cada uno con el mismo respeto, sin prisa ni arrogancia. Explicaba con palabras sencillas, usaba ejemplos cotidianos y relataba anécdotas que hacían claro lo más complejo. Lo más sorprendente era su capacidad de escucha. Nunca desestimaba ninguna pregunta. Y cuando alguien se equivocaba, él decía, equivocarse forma parte del aprendizaje. Fue así como yo aprendí casi todo lo que sé. Una tarde, ya cerca de la hora de salida, la puerta se abrió con discreción. Era Mariana y el pequeño Pedro, ahora con una mochila nueva. Con permiso, papá. La chica de recepción nos dijo que podíamos subir. Roberto se puso de pie al instante. Sus ojos se llenaron de emoción al ver a su hija y a su nieto. ¡Qué sorpresa tan bonita! Pedro corrió y saltó al regazo de su abuelo. «Abuelo, mamá me contó. ¿Ya es su jefe?» Roberto rió, sosteniendo al nieto en brazos. «No, no más soy un ayudante de lujo, eso es todo». Mariana recorrió la oficina con la mirada, sorprendida por el ambiente. La mesa, los documentos, el pizarrón de anotaciones. Era como descubrir una nueva versión de su padre, erguido e inspirado. «Papá, estoy tan orgullosa de usted», dijo conteniendo las lágrimas. «Siempre lo dio todo por nosotros. Verlo reconocido es como si la vida nos dijera gracias». Roberto la abrazó sin palabras. Ningún discurso hubiera sido tan fuerte como aquel gesto. Mientras tanto, en otro piso de la empresa, Camila caminaba de un lado a otro dubitativa. En los últimos días había evitado encontrarse con Roberto. Sentía vergüenza, sí, pero también algo más profundo. Quería redimirse. Había observado desde la distancia la transformación de aquel hombre en la compañía. Compañeros que antes se burlaban, ahora lo citaban como ejemplo. Proyectos mejoraron bajo su guía. Y sobre todo, el ambiente se volvió más humano y respetuoso. Finalmente reunió valor, bajó al área de consultoría y se plantó frente a la puerta. Respiró hondo y llamó. «Adelante», respondió la voz tranquila. Al entrar, lo encontró organizando papeles en su escritorio. Él la miró y le sonrió, como si la estuviera esperando. «Hola, señorita Camila». Ella vaciló un segundo. «Señor Roberto, vine porque necesitaba hablar con usted». Él la invitó a sentarse con un gesto amable. «Diga, estoy escuchando». Camila tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Fui arrogante, lo juzgué por su apariencia, por su edad, y no entendí que el conocimiento no lleva uniforme. Aprendí más escuchando los 5 minutos que en años de cursos. Quería pedirle disculpas, de verdad». Hubo un breve silencio. Roberto la miró a los ojos, sin rencor, con la serenidad de quien ha visto peores cosas. «Señorita, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Y pedir perdón no es señal de debilidad, es de valentía». Camila sonrió aliviada. Algo cambió en ella ese instante.
La humildad de Roberto la conmovió de un modo que ningún taller de recursos humanos había logrado. Gracias, de verdad. Si me permite, me gustaría seguir aprendiendo. Las puertas están siempre abiertas, respondió el sincero. La parte técnica se aprende, pero el carácter se forja en las decisiones de cada día. Al salir de la oficina, Camila se sentía distinta, no solo arrepentida, sino inspirada. Y así, Roberto ganó algo más que respeto profesional. Se convirtió en un referente vivo de valores olvidados. La escucha, la paciencia, la humildad y la firmeza. Alguien que, con su ejemplo y su silencio, enseñaba más que cualquier manual técnico. Y aún quedaba mucho por venir. El tiempo transcurrió con la suavidad de las estaciones, pero los efectos de la presencia de don Roberto en Futuratech fueron todo menos sutiles. En pocas semanas se había convertido en una figura central, no por imposición, sino por mérito. El consultor silencioso que muchos dudaron pasó a ser el nombre mencionado en reuniones, en cafés y en los pasillos donde antes reinaba solo la voz de la prisa. Bajo su orientación, procesos antes trabados ganaron fluidez. Identificaba fallas con una precisión que sorprendía hasta a los más experimentados. Un simple ajuste en la secuencia de una cinta transportadora eliminó pérdidas que se habían ignorado durante meses. Otro día, sugirió realocar un sensor, un cambio de 2 tornillos, y la producción ganó un 12% de eficiencia. A veces el problema no es la máquina, es quien la diseñó sin conversar con quien va a usarla. Decía él, sin crítica, solo con sabiduría. Esas frases, pronunciadas con calma, comenzaron a circular por la empresa. Se convirtieron en notas en los pizarrones de lluvia de ideas. Los jóvenes ingenieros las apuntaban como mantras técnicos, pero el mayor impacto aún estaba por venir. Un día, el director técnico, Augusto, entró en su oficina con una propuesta en mano. «Roberto, ¿qué te parece dirigir algunas charlas internas? Nada pesado, solo compartir un poco de tu visión con nuestros profesionales». Roberto dudó y se acarició la barba. «Acepto con una condición». «Claro, dime. Quiero incluir a los aprendices y a los técnicos de planta. Aquellos que, como yo, aprendieron más al ruido de la máquina que en las aulas». Augusto sonrió. Era justo lo que esperaba oír. «Entonces lo haremos oficial. La empresa necesita más gente como tú, y necesitamos que tu conocimiento quede registrado y multiplicado». Días después, se anunció a toda la compañía el nuevo programa de formación técnica, que llevaría un nombre especial: Programa de Mentoría Técnica Roberto Andrade. El impacto fue inmediato. Los colaboradores de planta, muchos de los cuales se sentían olvidados por las políticas de la empresa, ahora tenían un espacio propio. Y lo más importante, contaban con un mentor que los entendía. «Lo vi arreglar una caldera solo con el oído y el tacto», dijo un joven del mantenimiento. «¿Cómo aprendiste eso?» «Entrenando la escucha, no solo del ruido de la máquina, sino de lo que ella intenta decir cuando nadie la oye». Las charlas comenzaron en una sala sencilla, con herramientas antiguas y modernas lado a lado. Roberto explicaba conceptos técnicos con ejemplos del día a día, contaba anécdotas de fábrica y mantenía a todos atentos con historias que, aunque parecían pequeñas, traían lecciones profundas. No usaba diapositivas ni presentaciones sofisticadas, solo su cuaderno de notas, una tabla de dibujo y su voz serena. Camila, ahora su aliada en la organización del programa, se quedaba al fondo del salón, escuchando. Con el tiempo, empezó también a mediar entre áreas, ayudando a aplicar los aprendizajes en proyectos estratégicos. Se había transformado en una profesional más madura, consciente del valor de quienes antes pasaban desapercibidos. Mariana,
Con un empleo estable en una empresa asociada a Futura Tech, empezó a reordenar su vida. Pagó deudas, remodeló la casa y volvió a sonreír con frecuencia. Pedro, su nieto, presumía ante sus amigos que su abuelo era el jefe de la fábrica. Una tarde de viernes, después de una charla, los dos fueron por Roberto a la empresa. Al llegar, vieron algo que los emocionó. En la pared principal del área técnica, una placa metálica con letras grabadas decía: Espacio de Mentoría Roberto Andrade. Para quienes enseñan con humildad y aprenden con el corazón. Mariana lo abrazó fuerte. Pedro, con los ojos brillantes, leyó la frase en voz alta y dijo: Abuelo, esto está muy padre. ¿Ya eres famoso? Roberto rió con los ojos vidriosos. La fama, hijo, pasa. Lo que queda es lo que dejamos en los demás. Y él dejó la cultura de la escucha, el respeto a los mayores y el valor de la experiencia. Dejó enseñanzas que no se encuentran en libros y que las universidades no alcanzan. Demostró que el verdadero progreso no está en borrar el pasado, sino en aprender de él. Al final de cada día, regresaba a casa con el corazón ligero. El radio seguía poniendo sus boleros y las plantas aún lo esperaban en la terraza. Pero ahora había algo más. La certeza de que su historia, antes olvidada, se había convertido en puente para muchos otros. Roberto Andrade no solo fue contratado, fue redescubierto. Y, con él, toda una generación de trabajadores que el mundo casi ignoró pasó a verse con nuevos ojos. Su legado no se medía en manuales ni en premios. Estaba en las manos de quienes ahora reparaban, creaban y enseñaban, porque un hombre sencillo, con alma de maestro y corazón de padre, tuvo la valentía de comenzar de nuevo. Y nunca, ni por un instante, dejó de ser quien siempre fue. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.